que estáis ahí por primeras veces, para que este saludo también llegue a vosotros y que podamos juntos descubrir, recordar, refrescar esos buenos consejos que la Biblia y el Señor nos da en ella. Y la meditación que quisiera hablar en esta mañana, así un poco breve, ¿no?, es acerca, pues, precisamente de esos hombres y mujeres que pasaron desiertos. El desierto está en la Biblia, el desierto físico no solamente, sino también el desierto en la vida de las personas. Moisés pasó desierto, ¿verdad? Jesús pasó un desierto. Elías, hablábamos el domingo pasado, cómo este hombre pasa también situaciones de desierto. Elías, por ejemplo, es un hombre que dice en las Escrituras que él va a confrontar al dirigente de un país que se llama Acab. Resulta que Acab estaba liderando un país que había dado las espaldas a Dios, a aquella gente. Aquella gente había sustituido la relación personal con Dios por un rito, una ceremonia que hacían puntualmente durante la semana, y su corazón como que estaba lejos de Dios, ¿no? Y toda una situación se nos cuentan allí, cómo este profeta habla con Acab, y bueno, Acab, este rey, pues en fin, lo deja en stand-by, y precisamente Dios ahí coge y le dice a este hombre, Elías, que se vaya a un desierto, ¿no? Y este hombre está en un desierto hasta que dice que el arroyo que había en el desierto allí cercano se secó. Yo no sé cuánto hubiera tardado aquel arroyo en secarse, pero lo cierto es que pasó tiempo allí. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer en un desierto? ¿Por qué Dios llama a un Elías al desierto, a Jesús al desierto, a Moisés a un desierto, ¿no? Y la situación que estamos viviendo es como un desierto para muchas personas. Es un desierto en cuanto a aislamiento, es un desierto económico, ¿no? Es actividades que se detienen, y muchas cosas están pasando que a mí me recuerdan mucho al desierto. Pero sabemos que pasaremos el desierto, sabemos que superaremos el desierto si hacemos las cosas que Dios pide a cada uno que hagamos. Y además no solamente las pasaremos, sino que podamos tener la oportunidad de ver hacia atrás y ver cómo este tiempo no solamente ha tenido su cara y su cruz, sino que hay una parte en la que podemos verlo como que algo pasó en él, ¿no? Entonces el Dios de la Biblia es alguien que es especialista, dice el profeta Isaías, en hacer brotar aguas en lugares secos. Él es el que dice, otra vez yo voy a abrir ríos en la soledad, otra vez yo voy a hacer donde no hay expectativas, posibilidades, puertas abiertas. Él es el que Dios que es capaz de tener un trato con nosotros en tiempos precisamente como los que vivimos, ¿no? El Dios de la Biblia es especialista en cuando los hombres no vemos los recursos, cuando nosotros no vemos oportunidades, cuando las puertas están cerradas. Él es especialista en abrir un escenario imposible humanamente hablando. Entonces es ahí donde Él se manifiesta, ¿no? Y yo lo creo con todo el corazón. Yo creo que Dios está haciendo y va a hacer cosas muy importantes en la vida de muchos de nosotros, y a ti especialmente, que hoy puedes estar ahí del otro lado del ordenador, del móvil, ¿no? No estás ahí por casualidad. El desierto que estás pasando y que estoy pasando no es por casualidad. El desierto y el aislamiento, aunque es malo de llevar, muchas veces nos cuesta, nos enfadamos. Si quieres, permíteme, también hay un lado positivo que quisiera que recordásemos, ¿no? Y es que el desierto nos libera de las distracciones. El desierto nos enfoca en lo que realmente es importante. Nos deja ver qué es superficial en nuestra vida y lo que no. El desierto nos da la capacidad de meditar hacia dónde estamos yendo, ¿no? De pararnos a pensar hacia dónde vamos.
El desierto nos deja purificar motivaciones, pero sobre todas las cosas, y la más grande, es que le da oportunidad a la criatura de mirar hacia el Creador. Ese es el lado que el desierto tiene y que hoy quisiera reflexionar contigo, ¿no? Hoy estamos en todas las partes del mundo literalmente encerrados en las casas y no nos queda otra que realmente volvernos hacia lo que es positivo, que es nuestro Creador, la familia que tenemos y qué queremos de nuestro futuro. Hay unos años por delante en el que nosotros podemos reflexionar qué es lo que queremos hacer en ese futuro, ¿no? Y viendo estas vidas de estas personas en las Escrituras, hay algo que a nosotros nos puede ser útil a la hora de reflexionar acerca de ellos, y es ver cómo en los desiertos han sido tiempos especiales en los que el ser humano ha tenido la gran oportunidad a la que Dios nos llama hoy, y es a tener un encuentro con Él. El lugar especial en el que nosotros podemos mirar hacia Dios y dar oídos en medio de tantas voces que están alrededor de nosotros, la voz de la duda, la voz del qué será, la voz de la incertidumbre, la voz del temor, tantas voces que resuenan. Es un tiempo especial para que nosotros podamos tener ese encuentro con Él. Dios nos llama a los seres humanos a tener un encuentro con Él que haga un antes y un después. Y en la vida de todos los cristianos, la gran mayoría, hemos escuchado ese timbre de Dios precisamente en momentos donde las cosas no estaban fáciles, ¿no? Lo que Dios nos llama a hacer en el desierto es de tener un encuentro con Dios, ¿no? No con las ceremonias de Dios, sino con el Dios sobre el que versan las ceremonias. Tener un encuentro no con las cosas de Dios, sino con el Dios de todas esas cosas. El ser humano es muy dado a... en fin, es como aquel novio, ¿verdad?, que tiene una foto de su novia y parece que y le da besos a la foto, pero nunca se los da a la novia, ¿no? Y esas cosas, somos capaces de a las imágenes, a las fotos y a cosas de personas darle más importancia que a esa persona. ¿Cuántas veces vemos en los funerales y entierro cosas que se han hecho hacia esas personas que están siendo enterradas, que en vida nunca se hicieron, ¿no? Eso es la capacidad que tenemos los seres humanos. Por eso Dios dijo que no quería imágenes, no quería fotos, no quería nada de fotos, evidentemente no había, pero Él quiere que nosotros nos centremos en Él, no en todo lo que se despliega alrededor de Él, que está bien, pero que no es Él, ¿no? Y Él invita a que tengamos un encuentro con Él en estos momentos desérticos. Un encuentro, es decir, algo ahí en el que nosotros volquemos nuestro corazón hacia Él y podamos no solamente pararnos a clamar a Él y a buscarle, sino disponer nuestro corazón para con humildad reconocer nuestra situación y que le necesitamos, no solamente para pasar el desierto, sino para continuar después del desierto. No solamente para que Él apague un fuego, no, sino para que Él sea la llama que luego arda en nuestros corazones ya para siempre. Un tiempo en el que cuando no hay un futuro prometedor ni hay circunstancias prometedoras, es el momento para que haya un encuentro con Dios que cambie no solamente nuestro presente y nuestro futuro, sino también nuestro destino eterno. Esa es la voluntad de Dios en todos estos momentos tan inapetecibles, ¿no? Y Él asegura una cosa, y es que si alguien que está escuchando tiene un encuentro real con Él, va a cruzar el desierto y además va a experimentar lo más grande de su vida precisamente en el desierto. Muchos de nosotros podemos ver nuestra vida atrás y recordar esos momentos que vivimos en algún momento, ya quizá hace años, hace meses, ¿no?, en los cuales estábamos pasándolo nada fácil,
pero pudimos descubrir o redescubrir realmente al Dios que estaba ahí, ¿no? Yo sé por qué en el fondo Dios separó a Elías a un desierto, a un lugar desértico, ¿no? Separado. Yo sé por qué puedo ver en la Biblia por qué Moisés tuvo que ser llevado a un lugar sin distracciones durante 40 años, ¿no? Dios mío. Yo sé, viendo las Escrituras, por qué el Espíritu Santo lleva a Jesús a un lugar en el que tiene que detenerse. Y es precisamente para prepararlo para algo mejor. Es para ese encuentro con Dios, ese encuentro que va a marcar un antes y un después. Otra de las cosas que el desierto vamos a poder hacer y vamos a poder tener la gran oportunidad que en otros momentos donde estamos tan ajetreados con nuestras agendas no podemos hacer, es el poder enfocarnos y mirar lo que nuestro Creador dice. Cuando estamos en momentos así, es una época en la que Dios nos llama a caminar sobre lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho muy claramente que nosotros somos pecadores, que nosotros estamos de alguna manera hipotecados por culpa de nuestro pecado, no solamente aquí, sino también allá. Entonces, mirar lo que Él dice. Él nos dice un diagnóstico que es que somos pecadores y que el resultado del pecado es la separación eterna de Dios. Pero también nos da el tratamiento. Y el tratamiento es Jesucristo en la cruz, que dice que borra nuestros pecados por lo que Él hizo, nos da una vida eterna gratuitamente, perdón de pecados, vida eterna gratuitamente, si nosotros ¿no? Simplemente tenemos ese momento de comprometernos con Él para siempre, renunciar a vivir nuestras vidas con nuestros propios caminos, nuestros propios esquemas y nuestras propias cosas, y dejar que Él sea el Señor, que Él gobierne, en una palabra. Se trata de aceptar el gobierno de Jesucristo en nuestras vidas. Y, por supuesto, también que Él sea nuestro único Salvador. La Biblia dice, no hay mediador entre Dios y los hombres, sino solo uno, Jesucristo. Entonces, es un momento, el desierto, en el que nosotros podemos pararnos a escuchar lo que Dios dice y aprender a andar sobre lo que Él dice, ¿no? Cuando pasamos momentos así, Él asegura que si alguien hace ese compromiso de aceptar su señorío, su gobierno sobre su vida y que Él sea su Salvador, si uno hace eso en un momento dado de su vida y comienza a andar con Él, la promesa de Jesús es muy clara, dice, el que vive en mí, además de creer en mí, el que vive en mí no morirá eternamente. Él es el que dice que aunque esté muerto vivirá, ¿no? Y está hablando de la resurrección. Él dice, he preparado, voy a mi Padre y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice Jesús, yo voy a preparar lugar para vosotros. Él es el único que da promesas de vida eterna. Así que en el Antiguo Testamento, Elías, este hombre, pasó un momento decisivo en el desierto sin distracciones. En el Nuevo Testamento Jesús pasa momentos decisivos también en el desierto. Elías, como os decía, tiene ese momento de pararse en el desierto, y luego cuando él vuelve del desierto, por ejemplo en el caso de Elías, él es un hombre que va a confrontar a toda la religiosidad que hay alrededor de Dios y que no contiene a Dios. Él va a confrontar a todo lo que es un ropaje externo pero que en el interior no hay nada. Él va a confrontar toda esa hipocresía que es tan fácil que se nos pegue en los talones, y va a ir a hablar a la nación y de alguna manera hacer toda una limpieza espiritual en lo que es la nación en la que él vivía, ¿no? Entonces, Dios nos llama en momentos así de desierto a que nosotros no solamente tengamos ese encuentro con Dios, no solamente empecemos a dar oídos a lo que Dios dice,
sino que también nosotros empecemos también a hacer limpieza en nuestra vida espiritual, a que ahora hagamos sendas derechas por las cuales andar. Dice las Escrituras que lo cojo no se salga del camino, dice preparad camino al Señor. De alguna manera hacer que nuestro hogar físico sea como un hogar espiritual, que nuestra vida sea un lugar donde Dios no solamente nos visite y arregle un problema, no, sino que Él habite para siempre. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Él quiere habitar, ¿no? Dice el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es nuestra confianza. Un desierto puede ser el lugar en el que tú puedes tener un encuentro con Dios. Y yo quisiera invitarte, sin más ya, a que tú también hagas ese momento de entrega y que hables ahí con Dios. Porque dejarlo para después no tiene sentido. Hazlo ahora, habla ahí con Dios, habla como tú hablabas con tu Padre natural, sin más. Dirígete a Él y dile ahí, Señor Jesús, yo quiero el día de hoy que tú empieces a ser el Señor de mi vida. Díselo ahí donde tú estás. Que tú seas el que gobierne mi vida a partir de hoy. No solamente en este desierto, no, para siempre y en la vida eterna. Gracias por el perdón de pecados que tú me das gratuitamente por la obra de la cruz. Gracias te doy. Y te pido que seas mi Salvador. Yo no puedo salvarme por mí mismo. Mis pecados me hundirían, pero tú eres el que me limpia de mis pecados. Te pido que seas no solamente mi Señor, sino también mi Salvador. En el nombre de Jesús. Esas palabras, si las dices de corazón, Dios te promete que en ese momento mismo eres hecho y eres hecha una hija, un hijo de Dios. Y la Biblia dice en Juan capítulo 1 que a todos los que reciben su señorío, además de creer en Él, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. El libro de Romanos dice que si somos hijos de Dios, también seremos herederos de Dios, heredaremos la vida eterna con Él. Además de aceptar el señorío del Señor y vivir ahora escuchando sus palabras en medio de tantas otras voces y palabras, escucha a gente que te transmita fe. En este tiempo, enfócate, además de conocer las noticias, que debemos de conocer las noticias, ¿no? Además de eso, escucha, elige después dónde tú vas a poner lo que es tu fe. Las noticias nos dan información, no escuches cualquier loco por ahí en internet diciendo cosas, no, sino que aunque sepas información, luego enfócate dónde vas a poner tu esperanza y tu fe. Escucha a gente que transmita fe, pero fe verdadera, la fe de la Biblia. No la fe en la fe, estas cosas que son tan de fábrica de juguetes, ¿no? De todo es de color rosa, todo sale bien. ¿Por qué las cosas salen bien? Las cosas salen bien si Dios está en ellas. Él es el artista que hace que se puedan reconducir todas nuestras circunstancias, ¿no? Si no, y por último, además de eso, en este desierto aprovecha para empezar a conocer más la palabra de Dios. Lee en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no vas a poder conocer bien el Antiguo Testamento si en el Nuevo no lo conoces bien, ¿no? Entonces es mejor conocer bien el Nuevo Testamento para luego irnos al Antiguo, ¿no? Hay libros del Antiguo que sí, que son muy fáciles de leer, se entienden bien, puede ser el Génesis, Proverbios, Salmos, ¿no? Pero enfócate en el Nuevo Testamento y ahí vete descubriendo cosas que agradan a Dios y ponlas por obra. Obedece a Dios, obedecer a Dios. Son esas 4 pautas que nos van a ayudar en un desierto, pero repito, ya no solo ahora, sino ahora y para siempre. Ahora y para siempre. Si tú y yo ponemos nuestros ojos en la voz de Dios y en las promesas de Dios, vamos a caminar por este desierto
Vamos a sostenernos en este desierto y vamos a ver la gloria de Dios en este desierto. Vamos a salir cambiados. Elías, si hoy estuviese aquí Elías delante de la cámara, te diría, querido hermano en la fe, yo pude hacer lo que hice, enfrentar a Acab, enfrentar naciones, porque yo estuve en el secreto del Señor. Yo hice lo que pude hacer gracias a que pasé un desierto nada agradable, pero allí pude enfocarme, pude reconstruir mi altar personal. Si hoy estuviera aquí Elías delante de nosotros, nos llamaría a ti y a mí a decir, busca a Dios, busca su voz, susténtate con su voz. Solo su voz va a sostenerte en el desierto como me sostuvo a mí y abrió el escenario para que hubiera lo sobrenatural de Dios. Muchas bendiciones, un saludo.